En cuanto a acné rosácea, tienen que recordar que es la patología más vista en dermatología, es la patología más preguntada. eh, de hecho, es motivo de investigación diaria porque cada día se descubre algo nuevo de acné, se descubren nuevos factores que las pueden empeorar. Ahora es considerada ya una enfermedad multifactorial y es por eso que es tan difícil a veces abordarla, porque no es solamente tratar a la bacteria y ya. Son varias cosas que hay que cubrir para que el paciente tenga un tratamiento óptimo. Recuerden que se produce por la inflamación del folículo pilosebáceo, la estructura de la que hablamos al inicio. Puede darse en adolescentes, adultos jóvenes, y lo cierto es que también se puede dar pues en la infancia incluso, así que ya el acné no es exclusivo del adolescente. La etiología multifactorial es muy variada. Dentro de lo más conocido se sabe que está asociada a un germen denominado Cutibacterium acnes. Este Cutibacterium, antes llamado Propionobacterium, está en la superficie cutánea de todas las personas, con acné y sin acné. Se dice que en pacientes con acné, estos Cutibacterium son capaces de generar un biofilm que los hace más potentes, más resistentes al tratamiento. Y no solo eso, sino que en estos pacientes con tendencia a hacer el acné, el Cutibacterium o proliferan más las cepas de Cutibacterium que justamente provocan acné. Es por eso que, de alguna manera, no a todos nos da acné. La genética es importante. Si papá o mamá tuvo acné, el hijo o la hija lo pueden tener, y no solo eso, sino que lo pueden presentar de forma más severa. Ya es sabido el estímulo hormonal del acné. La hormona denominada andrógeno es la que va a estimular al sebocito, a la glándula sebácea, a que secrete más sebo. Entonces, si hay estados de, por ejemplo, en las mujeres de hiperandrogenismo, llámese ovario poliquístico o algún trastorno endocrino, definitivamente va a tener un acné como consecuencia. A veces la pista para saber si hay hiperandrogenismo en la mujer es que tiene una alopecia androgenética, que le denominamos la calvicie femenina, tiene, por ejemplo, hirsutismo, vellosidad en zonas donde no debería tenerlo, o tiene trastornos para la fertilidad. Entonces esas son pistas para nosotros pensar que la mujer tiene algún problema hormonal que le está generando acné. El estrés, ni qué decirlo. Estrés es sinónimo de cortisol y por lo tanto sinónimo de a la larga estimular la glándula sebácea y generar acné. Iatrogenia, por ejemplo, cuando consumimos o colocamos de forma tópica inadecuada los corticoides, nos puede producir acné. En cuanto a la alimentación, hay mucho debate todavía, pero los chocolates no son culpables del acné, y en cuanto a los lácteos, sobre todo se sabe que los lácteos desnatados son los que pueden jugar en contra del acné, pero no es que se haga una restricción propiamente dicha. Lo que sí se sabe es que hay alimentos denominados de alto índice glicémico, que son los alimentos que suben muy rápido la glucosa una vez ingeridos, que son los que están asociados con acné y deben ser disminuidos en su cantidad. Y aquí están el arroz blanco, las pastas, los postres, las gaseosas, así que esto va muy mal con el acné, y eso pasa también con el sobrepeso o la obesidad. Si el paciente tiene alterado esto, el acné nunca va a mejorar, de todas formas. Otros ya menos conocidos estímulos del acné son la contaminación ambiental, por ejemplo, y la misma radiación solar. Si alguien no se fotoprotege, el acné también puede empeorar. Y en cuanto a su fisiopatología, que es algo potencialmente preguntable, pero es que es algo muy fácil de entender. Entonces, ¿qué pasa en el folículo pilosebáceo? Hay una alteración de su queratinización, lo que asociado a una alteración cuantitativa y cualitativa del sebo de la glándula sebácea va a dar como resultado lo que conocemos como comedones o espinillas, o bien el cerrado o bien el abierto. Recuerden que el abierto, como se oxida el contenido en la superficie, se ve como oscuro o como punto negro. La progresión de esto es, digamos, asociada a la proliferación de este Cutibacterium acnes, que va a generar clínicamente pápulos y pústulas, y finalmente la atracción de células inflamatorias, que va a dar como resultado los nódulos y quistes, que son por definición lesiones severas de acné. Entonces, ¿cómo nos damos cuenta que es acné lo que tiene el paciente? Recuerden que existen lesiones no inflamatorias, que son las espinillas, y lesiones inflamatorias de acné, que son el resto de lesiones. Es una erupción polimorfa porque en un mismo momento un paciente puede tener distintos tipos de lesiones de acné, puede tener pápulos, puede tener pústulas, puede tener comedones,
Y la lesión elemental que define que sea acné, lo que tiene el paciente, es el comedón o espinilla, porque no hay otra lesión o enfermedad en dermatología que tenga comedones. ¿Dónde ubicamos el acné? Pero si tenemos en cuenta que el problema está en las glándulas sebáceas principalmente, lógicamente la ubicación va a ser en áreas sebáceas. En el rostro es un área sebácea por excelencia, y ni qué decir de la espalda y los hombros. Cuando lo queremos clasificar, se ha preguntado 2 clasificaciones en especial, y la forma práctica de recordarlas es con la foto. El acné de espinillas o comedogénico, que es un acné leve. El acné que está constituido por pápulas y pústulas es un acné moderado, y el acné nódulo quístico es un acné severo. El conglobata, por definición, también es un acné severo. Otra clasificación que fue preguntada, que no es tan común para usarla porque me parece poco práctica, es el acné en grados y números. El grado 1 es el acné de comedones, que se correlaciona con el acné leve. El grado 2 es un acné de pápulas principalmente, y el grado 3 un acné de pústulas principalmente. Estos últimos se correlacionan con el acné moderado, y el acné severo es el acné de nódulos o quistes, que es muy cicatricial para el paciente. Existen 2 tipos de acné que, si se los mencionan, son por definición o por defecto acné severos, que son el conglobata y el fulminans, muy parecidos porque son muy severos, sino que el fulminans ya el paciente tiene alteraciones de laboratorio, por ejemplo, como la leucocitosis o el aumento del BCG. Y lo que vimos en un inicio, existe algo llamado erupción acneiforme o acné inducido, principalmente por el uso de fármacos. Existen varios fármacos relacionados, pero los más reconocidos como culpables son los corticoides, bien sean tópicos o sistémicos. La clave de este acné es que es un acné de inicio brusco, no es algo gradual como suele ser el acné como tal. Es un acné monomórfico, es decir que las lesiones siempre van a estar en un mismo estadio en el paciente, son un solo tipo de lesiones. Por ejemplo, ese paciente sobre todo tiene pústulas. El acné, por ejemplo, el acné normal tiene varios tipos de lesiones por lo general. Es un acné que no va a tener comedones. Y bueno, estábamos hablando de la erupción acneiforme, que no es un acné propiamente dicho, sino que es un acné inducido, y la diferencia principal es que no va a tener espinillas o comedones, y que las lesiones son monomórficas. O bien el paciente solo presenta pápulas, o bien solo presenta pústulas, nada más. En cuanto al tratamiento, se elige en función al grado de acné, pero más que saber qué tratamiento dar, de repente es bueno saber cuáles existen. En cuanto al tópico, tenemos el peróxido de benzoilo, que es un tratamiento que se puede usar en tiempos prolongados, esto significa más de 6 meses. Y en cuanto a antibióticos tópicos, estos si se usan, se deben usar en tiempos menores a 6 meses y nunca como monoterapia. A veces veo que prescriben clindamicina sola o eritromicina sola, y no es lo más recomendable porque genera más resistencia bacteriana. Y diría yo, los mejores tratamientos tópicos definitivamente son los retinoides tópicos, que van muy bien en las lesiones de acné, especialmente en las espinillas. En cuanto al tratamiento sistémico, los antibióticos son los primeros en ser utilizados. A la cabeza tenemos las tetraciclinas de tipo doxiciclina o minociclina, o más recientemente la limeciclina, los cuales no deben ser usados en menores de 8 años, ni mucho menos en gestantes, porque también tienen potencial teratogénico. Recuerden que no deben ser utilizados más de 3 meses, y no es posible pues que si tengamos pacientes todavía a día de hoy que estén utilizando antibióticos orales por más de 1 año, porque no, después de 3 meses ya no va a haber un gran efecto sobre el acné, y peor aún vamos a generar resistencia bacteriana. En cuanto a los macrólidos, que son una alternativa un poquito olvidada o en estos días desestimada por muchos, porque la citromicina es el medicamento que a veces se utilizaba. Esto lo guardamos sobre todo para acné infantil o para gestantes o para acné que no me respondieron bien a las tetraciclinas, por ejemplo. Pero la estrella del acné, y es lo cierto realmente según lo que vamos viendo en la práctica clínica, es la isotretinoína, porque es el fármaco único que va a actuar sobre los 4 mecanismos fisiopatológicos del acné que les mencioné hace un rato,
excepto sobre lo hormonal, porque si un paciente tiene un problema hormonal, sobre todo una mujer que no ha corregido, no hay nada que la isotretinoína haga ahí, así que hay que corregir el tratamiento, el problema hormonal probablemente con el uso de anticonceptivos. Recuerden que la isotretinoína está prohibida en menores de 12 años y por supuesto en gestantes. En cuanto a rosácea, recuerden que es una enfermedad de mujeres sobre todo, pero que cuando se presenta en hombres es más severa y típicamente afecta esta zona, en la región centrofacial. Es una enfermedad crónica de las mujeres en edad fértil, sobre todo entre los 20 a los 40 años, es la edad de debut, y clínicamente se caracteriza porque hay episodios de flushing, que es la rojez momentánea, hay episodios de cuperosis, que ya es una rojez permanente como la de la foto de la paciente. Además vemos telangiectasias, esas dilataciones vasculares, y también puede tener pápulas y pústulas, que es lo que genera confusión justamente con el acné. Pero la clave está en que la paciente con rosácea no va a tener comedones para nada. Recuerden que aquí lo que interviene no es una bacteria, sino un parásito, que es el Desmodex folliculorum, que es un parásito propio de la piel de todas las personas con rosácea y sin rosácea, pero que en este caso especial de la rosácea se dice que está aumentada en cantidad. Y eso explica que el tratamiento que se utilice es un antiparasitario tópico, como el metronidazol tópico o la ivermectina tópica, y en algunos casos incluso la oral. Es cierto que también utilizamos las tetraciclinas al igual que en el acné, pero no por su poder antibacteriano, sino más bien por su poder antiinflamatorio. Recuerden que es una enfermedad que se agrava más por los estímulos y los más conocidos a la cabeza el acné, las comidas picantes, calientes, el calor, el ejercicio y por supuesto el alcohol, sobre todo el vino. Hay tipos de rosácea, pero por lo general uno puede ver superpuestas los tipos, pero una forma práctica de clasificarlos es en la rosácea eritematotelangiectásica, en donde predomina esta rojez o eritema y esas dilataciones vasculares. El otro tipo de rosácea es la papulopustular, que es la que se confunde con acné, o peor aún, a veces coexiste con el acné y hay que tener mucho cuidado en el tratamiento. La fimatosa es aquella que deforma. El fima significa fibrosis, deformidad, que sobre todo se ve en la nariz, aunque también se ha descrito en la oreja e incluso en la frente. Y la rosácea ocular, no olviden, si un paciente tiene rosácea, tienen que hacer un chequeo ocular porque también hay síntomas muchas veces.